Bueno, hermanos, buenas tardes. Bueno, de nuevo estar con ustedes hoy. Debido al coronavirus, continuamos nuestros servicios a través del Internet. A los miembros de nuestra iglesia, quiero que sepan que los extraño mucho y preferiría tener los servicios como normal, con ustedes aquí conmigo. Pero por lo menos estoy agradecido que tenemos este medio de transmitir la palabra. Así que si podemos orar y después entramos en el mensaje. Padre Dios, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder abrir tu palabra. Y, Señor, recibir ayuda, Señor, recibir fuerza, apoyo. Y también, Señor, aprender de cómo uno puede llegar al cielo. Y, Señor, te pido que me ayudes, Señor, a decir exactamente lo que tú quieres que yo diga. Y nada más y nada menos. Y te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, creo que todos podemos decir que estas últimas semanas han sido turbulentas. Muchos negocios han cerrado, otros han cambiado su forma de operar, escuelas han cerrado y han mudado las clases al Internet. Algunas personas pues están trabajando de sus casas, los que pueden. Los menos afortunados están sin trabajo. Y iglesias como la nuestra, muchas están mudando sus servicios al Internet. Y la pregunta es, ¿por qué está pasando todo esto? Sí, yo sé coronavirus, pero ¿por qué está pasando todo esto? El título de la lección hoy es El propósito de la tempestad, el propósito de la tempestad. La semana pasada prediqué un mensaje de Marcos 4, y hoy me gustaría regresar a ese mismo pasaje en Escrituras para tratar de responder a la pregunta, ¿por qué está pasando todo esto? Así que si tienen sus Biblias, si pueden ir a Marcos 4, y voy a empezar a leer en el verso 35 y terminar en el 41. Así que Marcos 5, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, estamos hablando de cuando, bueno, lo van a ver. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ese es Jesús hablando. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calma, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, y escuchen esto, entonces temieron con gran temor. Y decían uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? La misma escritura de la semana pasada. En esta historia el Señor les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Otra vez noten que Él dijo nosotros, o sea que Él iba a viajar con ellos. Él estaría con ellos en la barca. Y era su voluntad, la voluntad de Jesús, que ellos viajaran al otro lado. Y porque la Biblia nos dice lo siguiente en Salmos 1:47-5, nos dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y escuchen esto, y su entendimiento es infinito. Así que antes de que se montaran en la barca, ya el Señor sabía que los discípulos se enfrentarían a una gran tempestad. Así que su plan para ellos era que ellos atravesaran una gran tempestad para llegar al otro lado. ¿Cuál fue su propósito para ellos atravesar esa tempestad? ¿Amén? Algo que he escuchado decir varias veces, sino muchas veces en estas últimas semanas, es que Dios tiene un propósito de permitir que el coronavirus nos afecte. Otra vez, ¿cuál es su propósito? A ver si podemos usar esta historia, estas escrituras, para tratar de explicarlo un poco. Quizás el propósito del coronavirus es servir como una forma de juicio contra un mundo innegablemente pecaminoso. Podría ser. Pero sea o no, el coronavirus cumple un propósito, lo cumple muy bien. Y ese propósito es capturar nuestra atención. Y quizás nos ayuda a considerar algunas cosas.
Uno de los propósitos de las grandes tempestades es ayudarnos a comprender que no estamos en control. Quizás el Señor le ha bendecido con conocimiento, con talento, experiencia y otras cosas. Pero no importa qué tan hábil tú eres, qué tan inteligente, qué tan poderoso, qué tan rico tú eres. Las grandes tempestades nos hacen entender quién en realidad es el que tiene el control. Right? Isaías 14:24 nos dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Las cosas pasan como y cuando el Señor lo manda. Amén. Él es el que está en control total. Right? El Señor sabía que los discípulos se enfrentarían en una gran tempestad. Sabía cuándo comenzaría la tempestad, cuándo terminaría, y Él sabía cómo los ayudaría a atravesar esa tempestad. También sabía cuándo comenzaría el coronavirus. Él no estaba sorprendido. Amén. Él sabe y también sabe cuándo terminará y sabe cómo ayudarnos a través de esta tormenta del coronavirus. Okay. Solo necesitamos confiar en Él, reconociendo que Él y no nosotros, ni los expertos, ni los gobiernos, están en control. Él es el que está en control. Amén. Otro propósito de las tempestades es humillarnos. No nos gusta eso, pero sí, es un propósito. Esos discípulos, muchos de ellos pescadores con experiencia, sin embargo, con toda su experiencia y conocimiento fueron insuficientes para salvarlos de esa tempestad. Les garantizo que además de tener miedo, se sintieron humillados. ¿Y qué de nosotros? Con toda nuestra tecnología y nuestro conocimiento y adelantos médicos, yo creo que es un poco humillante para nosotros humanos pensar que todo el mundo está acobardeado por una cosa tan pequeña que ni se ve. Nos hemos mostrado impotentes ante un virus. Amén. Es humillante. Las grandes tempestades también pueden servir el propósito de hacernos muy conscientes de nuestra mortalidad. Right? Esos discípulos, sin control de la barca y humillados, estaban agudamente conscientes de su mortalidad. Si miran el verso 38, se los voy a leer de nuevo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tenéis cuidado que perecemos? Ellos temían perecer. Estaban pensando de su mortalidad. Hoy día, con el número de personas con coronavirus y las muertes asociadas aumentando diariamente, es difícil no considerar nuestra propia mortalidad y lo que sigue. Finalmente, el propósito de las grandes tempestades es hacernos reconocer y mirar hacia Dios. Para mirar al que siempre está en control, el que nos ama y que conoce nuestra mortalidad. El verso 41 dice, y escuchen esto bien, porque pues, para mí esta es la razón que pasaron por la tempestad. Entonces temieron con gran temor. No es el temor de miedo, ese es el temor de reverencia, de respeto. Ese es el temor de que se habla aquí. Entonces temieron con gran temor. All right? A nadie le gusta sentirse débil, sin control. Nos gusta sentirnos en control de nuestras vidas. Es más, desarrollamos hábitos y estilo de vida para ayudarnos a sentirnos en control. Por tanto, para muchos, incluso cristianos, las tempestades son la única manera que Dios tiene para ayudarnos a mirar hacia Él. Primero para detenernos y hacernos mirar hacia Él de la manera reverente que Él desea. Voy a decir esto, yo creo que la razón que estamos pasando por esto, para muchos de nosotros, sino todo el mundo, es saber si miramos a donde el Señor. Amén. Ahora, para el cristiano, para aquellos que son salvos, que han nacido de nuevo, que han pedido y puesto su confianza en Jesús como su Salvador personal, esto del coronavirus, ¿ha capturado tu atención? ¿El Señor ha logrado capturar tu atención con esto? Déjame preguntarte, ¿cuál es el propósito de Dios en esto para ti, cristiano? ¿Tu caminar con Dios se ha vuelto algo habitual y seco? Una pregunta. ¿Solías leer la Biblia con frecuencia, incluso diario?
Solías hincarte para orar con más frecuencia, pero ahora ya no tanto. Solías ser más fiel a los servicios de la iglesia y a las diferentes actividades de tu iglesia, pero ya no. Puede ser que has permitido que los caminos del mundo tengan mayor influencia en determinar lo que tú haces y cómo tú piensas, en vez de dejar que la palabra de Dios te guíe. Quizás tu caminar diario parece mucho más al mundo que el caminar diario de un cristiano. Tu vida refleja a los discípulos que estaban navegando el bote con Jesús detrás durmiendo. ¿Qué podemos hacer? Quizás Jesús quiere que en estos momentos, en estos días, sinceramente te comprometas de nuevo a caminar con Él de acuerdo a su palabra. Es posible, ¿verdad? Ahora, cristiano, tal vez eres fiel a la iglesia. Estás ocupado sirviendo, tienes un caminar con Dios que está mejor que nunca. Amén. Pasas tiempo diariamente con el Señor en su palabra y en oración. Jesús no está durmiendo en la parte trasera de tu barca. Pero tal vez el Señor te quiere mostrar algo. Algunas cosas para que crezcas espiritualmente, mientras tú permites que Él te guíe a través de esta tormenta, esta tempestad del coronavirus. Una cosa interesante es que esos discípulos sí llegaron al otro lado. Esto se ve en Marcos 5, seguida que llegaron al otro lado, Jesús y sus discípulos confrontaron a un hombre poseído por demonios. Quizás Jesús los estaba preparando para ese encuentro. Quizás el Señor está usando esta tempestad del coronavirus para prepararte a ti para servirlo mejor en el futuro. ¿Amén? Ahora, para aquellos de ustedes que no son salvos, que nunca han pedido o puesto su confianza en Jesús como su Salvador personal, ¿esta tempestad del coronavirus te ha llamado tu atención? Porque Dios sí tiene un propósito para ti en esa tempestad. Segundo de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Les explico un poquito después. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no está dispuesto que ninguno perezca. El Señor no quiere que nadie muera y vaya al infierno. El Señor no quiere que tú vayas al infierno. Entonces, ¿cuál es esa promesa? Esa promesa es importante, es vital. Juan 3:16, un verso muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere que tú tengas vida eterna. Pero no puedes obtenerla perteneciendo a algún grupo, perteneciendo a esta iglesia o a esta religión, ni tampoco lo puedes obtener haciendo alguna obra. Muchas veces, yo me he bautizado, es que soy una buena persona. No es por obras, hermano. No es por obras que tú obtienes esta vida eterna, ya que es a través de y solamente a través de Jesús. Hechos 4:12 nos dice lo siguiente: en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. La salvación es solo a través de Jesús. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Bueno, primero, admitiendo que eres un pecador. Yo sé, a nadie le gusta admitirlo, pero es necesario. Romanos 3:10 nos dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ya lo sabemos, ¿verdad? Y reconociendo que ese pecado nos llevará a un sitio horrible. Romanos 6:23, por lo menos la primera parte: porque la paga del pecado es muerte. ¿Amén? No es solamente muerte física, porque Apocalipsis 20:14 nos dice lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y nadie de mente sana que yo conozco quiere ir al lago de fuego. Amén. Otra cosa, tenemos que reconocer que Jesús pagó la pena por nuestros pecados. Pagó la pena por tus pecados. ¿Cuántos? Todos. Sí, todos. Los pagó en la cruz. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Murió por ti. Amén. Así que, ¿qué tenemos que hacer con esta información? Bueno, finalmente, confía en Él. Pídale que te salve y te lleve al cielo. La Biblia dice lo siguiente en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Es una promesa. Romanos 10:13 dice lo siguiente, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando leí en 2 de Pedro 3:9, donde dice, el Señor no retarda su promesa, esa es la promesa de que estamos hablando, que si tú le pides al Señor que te salve, Él te salvará. Eso es una promesa. Es una promesa para todos. Para todos sí, para ti, para todos. Amén. Y si deseas pedir al Señor que te salve, puedes hacerlo con una simple oración. No es algo difícil. El Señor no lo hace difícil. No tienes que hacer turno, no tienes que esperar. Simplemente cierra los ojos y pídele que te salve. Y si quieres hacerlo ahora, puedes repetir esta oración conmigo. Amén. Querido Señor, sé que soy un pecador y que iré al infierno por mi pecado. Pero creo, basado en tu palabra, que Jesús murió y pagó la pena por todos mis pecados. Y Señor Jesús, te llamo ahora mismo y confío en ti y solo en ti para ser mi Salvador. Gracias por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si oraste eso, pero sí, si lo hiciste, y si lo hiciste en fe, lo hiciste sinceramente, tu fe solamente en Jesús. Romanos 10:3 nos dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si lo hiciste, tú eres salvo. Y si eres salvo, comunícate con nosotros como una iglesia. Me gustaría saber que has aceptado al Señor. Amén. Y hermanos, esta tempestad, esto del coronavirus, tiene un propósito. Y el propósito es que nosotros nos detengamos por un momento y miremos con reverencia al Señor y su palabra. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por este tiempo, gracias por esta lección. Te pido que sea de una ayuda, un aliento, Señor. Y gracias por este tiempo que me has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.